Hola a todos, bienvenidos. Vamos a continuar con la explicación de la resolución del Plan Estratégico de Seguridad Vial. El día de hoy vamos a estar hablando de la fase 3, que hace referencia al seguimiento por la organización. Vamos a hablar de los pasos 20, 21 y 22, que hace referencia a los indicadores, registro y análisis de estadísticas y la auditoría del Programa Estratégico de Seguridad Vial. Recuerden que en nuestros videos anteriores explicamos la fase 1, la fase 2, que hace referencia al diseño y planificación del PES y la implementación y ejecución. En esta fase de seguimiento vemos unos componentes diferentes. En primera instancia tenemos el tema de indicadores y reportes de autogestión del PES. Este paso aplica para los tres niveles, básico, estándar y avanzado. Básicamente, ¿qué indica la resolución? Las empresas deben definir un protocolo para el manejo de los indicadores que le permitan de cierta forma hacer ese seguimiento, medición y análisis en la evaluación de la gestión en seguridad vial. Definir un protocolo es básicamente un mecanismo en el cual van a definir dónde se reporta, dónde registran los datos, tener toda la información del indicador, cuáles van a ser las fuentes de información, con qué frecuencia se va a analizar, etcétera. A eso hace referencia más que todo la palabra protocolo. ¿Qué nos dice en este paso? Que esos resultados deben ser evaluados por el Comité de Seguridad Vial. Aquí de pronto hay una contradicción. Recuerden que el Comité de Seguridad Vial no aplica para el nivel básico y aquí pide que, digamos, el tema de indicadores se evalúe en todos los niveles. En ese caso, el líder o el responsable del diseño e implementación del sistema del programa estratégico de seguridad vial es el que debe realizar el análisis de los indicadores. ¿Listo? Es importante que se tenga en cuenta que aquí se van a evaluar todas las acciones y las estrategias que se explicaron en el paso 9 del Plan Anual de Trabajo, ¿sí? Es importante tener presente cuáles son esos datos de las variables que se van a medir, los resultados donde se van a reportar, cómo hacer ese análisis y de cierta forma llevar una ficha de indicador, así como lo asocia el decreto 1072 o una tabla de indicadores. Encontramos que la resolución cita unos indicadores que son, pues, de cierta forma obligatorios y pues seguramente van a variar dependiendo del contexto de la organización. De forma general, el indicador que se reporta en el PES tiene que ser claro, preciso, autoexplicativo, es decir, que la información y los datos que estamos reportando sean de fácil interpretación. Tiene que tener, digamos, el nombre del indicador, cómo se llama el indicador, si su evolución va a ser ascendente o descendente, definir claramente esas fuentes de información y que sean confiables, ¿sí? Que la forma y los mecanismos que se definen en las empresas para el reporte de datos sean confiables, establecer una línea base y unas metas para el indicador y tener presente que debe ser según las frecuencias indicadas, cortes trimestrales, 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre. Eh, Hablamos de un reporte de autogestión que hace referencia a esa tabla de indicadores que ustedes ven en la resolución. Ahorita más adelante la vamos a ver de forma general. Y ese reporte debe realizarse con plazo máximo el 31 de enero de cada año. Ya está circulando una resolución para las empresas que tienen directamente relación con una actividad económica de riesgo vial, en la cual se identifican los tiempos y los parámetros en los cuales se debe hacer ese reporte de autogestión. Y básicamente ese reporte que pide unos datos generales de la empresa, les va a pedir NIC, dirección, teléfono, toda la información de la empresa, los datos de la persona que realiza el diseño e implementación del PESP, todos los datos, correo electrónico, los datos del auditor, de la persona que les realizó la auditoría en el último año, representante legal, entidad o organización, misionalidad y tamaño de la organización, número de vehículos automotores. Recuerden que esto es una descripción que se hizo al principio, ¿cierto? Todo ese contexto de cuál es mi población, cuántos vehículos son los que yo utilizo para desplazamientos laborales, cuáles son de contratistas, todo lo que se verificó y la información que se levantó en el diagnóstico, la cantidad de colaboradores de la organización, tipo y número de contratistas, subcontratistas y terceros, y tener claro todo este tema de los objetivos y metas del PES que se propusieron, ¿cierto? ¿Qué programas de gestión críticos ustedes establecieron? Em, Todo el tema de infracciones, reportes, digamos, frente a autoridades que hayan tenido en el periodo que se está evaluando,
y una copia del informe de auditoría interna realizada al peso. Esto es súper importante y lo vamos a ver en un paso adicional porque la auditoría es un elemento súper clave en el reporte que se debe hacer a las entidades ambientales. La idea y siempre el mensaje que transmite esta resolución es que puede alinearse frente al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pero en este caso vemos la alineación es más asociada al tema de unificar tiempos de revisión. Por ejemplo, aquí nos dice que las actas de los indicadores se realicen de forma semestral, que hagamos una presentación integral de lo que es seguridad y salud en el trabajo y seguridad vial. Eso depende del contexto de cada organización y depende pues del engranaje que haya entre las personas que lideran el sistema de seguridad y salud en el trabajo y el sistema de seguridad vial en caso de que sean pues distintas. Tenemos aquí una tabla de indicadores general. Digamos que esto sí es tal cual aparece en la resolución. No hay necesidad de profundizar en qué sentido. Es que los indicadores que nos indica la resolución son los que tenemos que reportar. En algunos casos va a dar cero. Afortunadamente, digamos, pues hay eventos que para el tipo de contexto de empresa, pues no se materializan muy seguido, pero sí tenemos que tener esta tabla de indicadores. Entonces, todo lo que tiene que ver con siniestros viales, riesgos de seguridad vial, el cumplimiento de metas, el cumplimiento del plan anual, que si tuvimos excesos de jornadas laborales, inspecciones diarias, cumplimiento de plan de mejoramiento, planes de formación, cobertura de plan de formación, no conformidades, etcétera. Estos son los indicadores que nos salen en la resolución. Continuamos con el paso 21. El paso 21 hace referencia al registro y análisis estadístico de siniestros viales. Entonces, en este punto sí hay una claridad y es que solo aplica para el PES avanzado. Y tiene sentido porque aquí lo que se explica es cómo hacer ese análisis integral de qué fue lo que pasó en ese periodo, ¿cierto? Es un análisis profundo, digamos que lo que nos sugiere aquí la resolución es que se haga a partir de la línea base, es decir, qué había, con qué arrancamos, qué eventos tenemos, con qué inició la organización cuando empezó a implementar el PEST y hacer una clasificación de su nivel de pérdida, ¿cierto? Dependiendo del impacto, digamos, que tuvieron esos registros viales. Nos sugiere la pirámide de Hayden. Digamos que la pirámide de Hayden no es más que una clasificación por tipo de evento. En la parte alta tenemos todos esos accidentes, pero que me generaron o muertos, heridos graves, heridos leves o solo daños materiales. Y de ahí para abajo, si la empresa pues no tiene, hay que reportar cuasi colisiones, conflictos leves, conflictos potenciales y eventos normales. ¿Qué nos dice este paso? Que hay que hacer esa matriz de nivel de pérdida y la matriz no es más que una representación de unas variables de pérdida que se derivan de los siniestros viales, dependiendo del impacto a la organización. También los choques y colisiones tienen una clasificación, digamos, por nivel. El ejemplo que nos da la resolución es que puede haber un nivel crítico, grave, medio y leve. Y dependiendo de eso, yo lo valoro si tuvo afectación a las personas, si tuvo afectación en costos, a la imagen, investigaciones, sanciones. Es como una matriz de riesgos que uno realiza eh, para identificar cuál fue el impacto de los eventos en caso de que se materializaran. En este caso ya es cómo se materializaron teniendo en cuenta esta escala. Digamos que la que nos sugiere la resolución básicamente clasifica los datos históricos. Es importante que tengan en cuenta que lo que dice la resolución es que al menos se mantenga información de 5 años atrás. Si ustedes no cuentan con esa información, pues simplemente tener la línea base del año donde se comienza a realizar el análisis de los datos de accidentalidad, ¿listo? Pero sí hay que hacer una proyección estadística con base en esos siniestros viales del último año que debe ser realista y obviamente siempre apuntándole al tema de cero siniestros viales. Este registro estadístico debe estar documentado, tenemos que tener todos los soportes de donde sacamos la información, el análisis, gráficas y tener obviamente el seguimiento por parte del líder porque es la información que se va a presentar al comité. El comité analiza estos resultados, las tendencias, esa correlación y en resumen es lo que hacemos nosotros en una caracterización de accidentalidad de seguridad y salud en el trabajo. Es tener un mapa de qué pasó y qué podemos concluir y hacia dónde vamos a orientar nuestros esfuerzos. Posteriormente, tenemos la auditoría. Súper importante la auditoría, aplica para los tres niveles, básico, estándar y avanzado. La resolución nos dice
que debe realizarse al menos una auditoría anual para evaluar el cumplimiento del PES. ¿Sí? Hay unas preguntas, digamos, guía que se establecen en las listas de chequeos del auditor. Es súper importante que el auditor sea imparcial, que no sea una persona, digamos, que haga parte de el diseño e implementación del PES. Puede ser de la misma organización, siempre que tenga pues formación como auditor, lo cual va a quedar definido en el procedimiento. Particularmente esta resolución sí nos dice que debe haber un procedimiento en el cual yo defina con qué frecuencia vamos a hacer las auditorías, cuál va a ser la competencia de los auditores, todos los ítems que yo voy a considerar, el plan de auditorías, etcétera. La alineación frente al decreto 1072, pues es claro. El decreto también nos pide una auditoría anual y ese informe recuerden que debe conservarse porque debe incluirse en el reporte anual que se va a hacer a la autoridad ambiental. Entonces, pues esperamos que haya sido de interés esta información y vamos a dar cierre con el paso 23 de mejora continua, acciones preventivas, que es toda la fase 4 de mejora continua del PES en nuestro próximo video.